Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El audio y la presentación. Sí. Ok. Bueno, entonces, el día de ayer nos quedamos en el TNM. Antes de avanzar, ¿alguien que haya tenido alguna duda en la clase de ayer o que haya leído algo nuevo y le haya generado duda del tema? ¿No? Bueno, entonces aquí el TNM, que es lo que les comentábamos de que lo pasen para que lo repasen, para que sepan los componentes más importantes. Y que aquí, acuérdense, lo importante son los marcadores tumorales que le dan un factor más o una clasificación más al TNM, ¿no? Y acuérdense cuáles son: LDH, hormona gonadotropina coriónica humana, y la alfa-fetoproteína. Ya habíamos platicado qué tipo de tumores más o menos se relacionan con cada uno, pero bueno, ahorita yo creo que lo vamos a volver a comentar. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos a estos pacientes o cómo se van a presentar los pacientes? Los pacientes van a acudir a la consulta. Lo más típico, no es el 100%, pero lo más común es que el paciente no tenga dolor y que tenga un crecimiento testicular. El paciente va a decir, pues el testículo se me ha ido poniendo duro, o siento esta bolita dura, no me duele, no está roja, no pasa nada, no me he pegado, no me he golpeado, y solo me empezó a crecer esta bola dura, o el testículo se me fue creciendo y se me fue haciendo duro. Esto es lo normal o lo más común. No quiere decir que si tenga dolor no puede tener un tumor o si tiene otra cosa. Incluso hay veces que se detecta, como les digo, los pacientes normalmente no van a consulta y a veces se detecta porque el paciente a lo mejor sí se pegó y van a que lo valoren, y ahí es donde se detecta que ya tenían un tumor y no lo había revisado el paciente, o no había querido ir a revisarse. También puede ser que el paciente tenga dolor por alguna situación, o que ya sea un tumor tan grande y que tenga alguna situación como esta, hemorragia, infarto o algo, y que eso genere el dolor y que de ahí se detecte. Pero bueno, lo normal, para que sepan, es un aumento de volumen testicular que no duele, ¿vale? Y que puede ser gradual, que lo más normal es que sea gradual. Entonces esto sí lo deben de tener muy en cuenta, ¿no? Va a aumentar el tamaño y la consistencia, o sea, se va a poner duro esa parte o todo el testículo. Generalmente una parte, que es lo que se corresponde con el tumor. Entonces, en ocasiones puede ser que sea el tumor tan grande que produzca hemorragia intratesticular, infarto, incluso que el centro del tumor se pueda abscedar y se presente como con una infección. Y si ya fuera un paciente que el tumor ya está, que ya se fue a otros lados, como les había comentado ayer, de la metástasis, si el tumor ya está en ganglios retroperitoneales y está muy grande, por ejemplo, pues ya el paciente también les puede referir que tiene dolor de espalda. Si está invadiendo los pulmones, les puede decir que tiene tos o disnea, falta de aire. Si en dado caso el tumor ya se ha ido a los huesos, pues lógicamente dolor de huesos. Entonces, ya cuando da este tipo de síntomas, pues lo más seguro es que el paciente ya tenga tumor en otros lados y ya esté más avanzado. Lo normal es lo que le comento, o que inicien con un crecimiento testicular sin dolor y de forma gradual. Ante la duda, pues hay que mandar estudios, ¿no? Lo normal es que mandemos primero un estudio de imagen, o sea, un ultrasonido, y ya después, pues en base a eso, valorar qué tipo de estudios de sangre pudiera requerir. O si tenemos la duda desde un principio, pues podemos pedir las dos cosas, ¿no? El ultrasonido y un estudio de sangre, que podría ser lo básico, una biometría hemática. La química sanguínea nos podría servir porque, si, como les dije ayer, que hay veces que pacientes que con unas masas gigantes en retroperitoneo pueden tapar los riñones, este paciente se puede presentar con insuficiencia renal. Ya me tocó un paciente de 25 años que llegó por insuficiencia renal, lo metieron a diálisis de urgencia, y al hacerle el estudio, pues resulta que están tapados los riñones con un tumor en retroperitoneo, y al ver esto, pues nosotros pensamos de un inicio en un tumor de testículo. Ya se revisa el testículo, pues tiene un tumor, y el paciente pues falleció al final de cuentas. Pero bueno, lo que veo es que se pueden presentar dependiendo de muchas formas, dependiendo de dónde esté invadiendo el tumor. Entonces, en casos de tumores avanzados, como cualquier otro tipo de cáncer, puede presentar anemia en la biometría hemática,
Y aquí están otra vez los marcadores para que no se les olviden y los tengan presentes, eso sí, siempre. Alfa-fetoproteína en cierto tipo de tumores, los seminoma, que son los más comunes, normalmente no le elevan alfa-fetoproteína. A fracción beta de gonadotropina coriánica humana, habíamos visto que lo puede elevar el coriocarcinoma, es lo más común, aunque también puede ser elevado en un porcentaje 20-30% por seminoma. Entonces esta fracción beta sí pudiera llegar a elevarse con el seminoma. El seminoma lo normal es que no eleve marcadores, pero bueno, puede llegar a presentarse en algún porcentaje una elevación de la fracción beta. La alfa-fetoproteína habíamos visto ayer que es más con tumores del saco vitelino o carcinoma embrionario probablemente. Y la LDH no es un marcador como tal de tumores, si ustedes se acuerdan o saben, la LDH es un marcador incluso de disfunción hepática. Un paciente con hepatitis o con cirrosis va a tener alterada la LDH, pero en este caso nosotros es una proteína, una glucoproteína que nos va a representar un volumen del tumor. O sea, cuando un paciente tiene una LDH muy aumentada, nosotros vamos a creer que el tumor está grande, o sea, que es un tumor. Si es, por ejemplo, un tumor de 2-3 centímetros, lo más seguro es que la LDH esté normal. Pues este no es un marcador como tal de un tipo de tumor, sino este es inespecífico y lo que representa es volumen tumoral. O sea, si está elevado, a lo mejor es un tumor de 6, 7, 10 centímetros o con metástasis en otros lados. Esto ya representa que es más que nada un marcador de volumen tumoral más que de algún tipo especial de tumor testicular. ¿Vale? Entonces, para que estudien bien y chequen bien los marcadores tumorales y que son importantes más que nada de una manera pronóstica, como les dije. No quiere decir que están negativos, no tenga tumor, pero están positivos, quiere decir que el paciente tiene peor pronóstico probablemente. O todo dependería del tratamiento para saber si esto se corrige y qué tanto se corrige, pues ver eso más o menos el pronóstico que tuvieran los pacientes. Entonces, como les decía, lo inicial ante la duda siempre es mandar un ultrasonido, es el estudio ideal inicial, es muy preciso para identificar lesiones tumorales. En ocasiones se puede confundir, y ahorita vamos a ver como que algunos diagnósticos diferenciales que tienen que ustedes conocer para saber en qué lo pueden confundir, ¿no? Pero el ultrasonido de un inicio es un estudio muy, muy preciso. ¿Y cómo se van a presentar los tumores así? Son imágenes hipoecogénicas, heterogéneas, con flujo, o sea, va a tener sangre el tumor, o la bola va a tener flujo sanguíneo. Esto podría diferenciarlo de un absceso. Si esto fuera un absceso, no tendría sangre, no tendría flujo sanguíneo al interior o aquí el borde. Entonces, la forma en la que nosotros con un ultrasonido podemos detectar o decir con cierta precisión que esto es un tumor, ¿no?, maligno o con características malignas. No lo podemos diagnosticar o precisar al 100% hasta que quitamos el testículo y lo mandamos a estudiar, pero bueno, estas son las características de un tumor testicular. Una imagen hipocogénica o heterogénea con flujo. Lo más importante es que tenga flujo, ¿no? También podemos mandar radiografía de tórax para detectar metástasis en los pulmones. Y lógicamente, ante la sospecha de un tumor, pues lo que vamos a hacer es hacer un estudio completo, ahora sí más preciso, que es una tomografía contrastada. La tomografía a lo mejor no nos va a ayudar tanto a detectar el tumor o a diferenciar, tal vez el ultrasonido, la tomografía no nos va a servir más que el ultrasonido para ver si esto es tumor maligno o no. Para lo que nos va a servir más la tomografía es para estadificar y descartar o evaluar la presencia de metástasis, o sea, para ver que en el pulmón no haya metástasis, que no haya en los ganglios, que no haya en el retroperitoneo. Para eso nos va a servir más la tomografía. Entonces, de un inicio vamos a mandar el ultrasonido y si nos mencionan características de un tumor, pues ya tenemos que completarlo con una radiografía de tórax y una tomografía, o de plano una tomografía completa de tórax, abdomen, pelvis, ¿no? Completa, de todo, puede tener todo el cuerpo. Entonces, esto es la forma en la cual nosotros vamos a abordar alguna presencia de una masa testicular o un tumor testicular o una sospecha de tumor. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Esto es lo que hay que también valorar de un inicio cuando llega el paciente, pues es lo que vamos a tratar de discriminar de una forma clínica y después ayudados con un ultrasonido, que es lo ideal. Y lo más común a lo mejor va a ser una epididimitis y orquiepididimitis. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué significa esto? Un epidídimo o el testículo y el epidídimo agrandado, aumentado de volumen, de tamaño.
Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que casi siempre la epididymitis o la orquiepididymitis va a doler. Entonces, ustedes, si el paciente le va a decir que le duele, que creció el testículo, que está un poco duro, pero que les duele y que ha sido más o menos reciente, ¿no? Que de ayer, antier empezó y ha ido aumentando el dolor. Eso es por lo que más. Incluso puede ser que tengan fiebre el paciente, si es que esto se forma un absceso. Entonces, todos estos datos nos van a poder ayudar de una manera clínica a diferenciar entre la epididymitis y un tumor testicular. Digo, hay veces que la palpación nos quedan dudas, hay que mandarlo a hacer un ultrasonido. Ante las dudas siempre hay que mandar a hacer ultrasonido, pero bueno, clínicamente ustedes pueden darse una idea. Entonces, esta es la imagen de que la orquiepididymitis es un aumento del testículo y un aumento, una inflamación del epidídimo. Esto pues es una infección y se trata con antibióticos. Otra situación que nos puede ocultar o confundir el diagnóstico pues es un hidrocele. El hidrocele, que es la presencia de líquido alrededor del testículo, dentro de la túnica. Aquí el líquido se junta entre la túnica albuginea y la túnica vaginal, o sea, separa como que las capas del testículo, entonces se acumula aquí el agua. Entonces nosotros a veces no podemos, nosotros vamos a ver solamente que creció algo en el escroto, a veces está a tensión y es duro y no nos deja palpar el testículo por la presencia de líquido. Hay cierta cantidad de, algún porcentaje de tumores que se puede presentar con un hidrocele, o que el hidrocele lo estamos estudiando, mejor dicho, al paciente por un hidrocele, y resulta que en el ultrasonido pues detectamos un tumor. A veces son hallazgos, pero bueno, aquí lo importante es, si tienen un paciente con algunas características, tenemos que revisarlo y tenemos que mandarle un estudio, no quedarnos nada más de, no tienes nada, es un dolor normal, es una infección. Hay que saber todo lo que pudiera llegar a ser. Entonces, el hidrocele también es otra causa de, bueno, otro diagnóstico diferencial que nos tenemos que descartar o discriminar con un tumor. Aquí que vamos a ver, nosotros le podemos, creo que les había comentado, apagamos la luz, le ponemos una lamparita en el escroto y nos va a pintar o va a pasar la luz hacia el otro lado de la piel del escroto, se va a ver que se ilumina y esto nos dice que el interior tiene agua, o sea que deja pasar la luz, entonces que no es sólido, que es agua y que probablemente sea un hidrocele. De todos modos hay que mandarlo a confirmar, pero de un inicio en el consultorio nosotros podemos más o menos darnos cuenta o interpretar que el paciente puede tener un hidrocele. Otros diagnósticos, el espermatocele o el quiste de epidídimo, que es eso, una masa quística en el epidídimo. A lo mejor los confunde un poquito más porque el paciente pues va a tocarse y va a sentir una voladura y ustedes probablemente también. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues que al tocar el testículo no hay nada. Ustedes pueden delimitar los bordes del testículo y cuando llegan aquí a la cabecita, que es la cabeza de epidídimo, pues van a sentir la bola en el polo o incluso separado del testículo. O sea, ustedes si tocan con detenimiento, pues van a poder lograr identificar todo el borde del testículo y que el quiste depende, o la boladura depende del epidídimo más que del testículo. Que ahí también pudiera haber tumores de epidídimo, puede ser, son muy raros. Yo hasta el momento creo que no he visto ninguno. Entonces, para que sepan, si la boladura es del epidídimo, pues ya nos tranquiliza un poco más. Lo más seguro es que sea un quiste, hay que mandar a hacer ultrasonido, pero pues ya de un inicio ya nosotros podemos decir, no hay problema, parece que es un quiste, pues vamos a continuarlo, ¿vale? Entonces, esto es un espermatocele o un quiste de epidídimo. Otro diagnóstico, pues el hematocele. ¿Qué es el hematocele? Pues sangrado, sangre como el hidrocele, pero con sangre, ¿no? Es sangre en el interior del escroto, separando las capas del testículo. Aquí, ¿cuál es como que una parte clave? Pues que tiene que haber algún trauma, algún golpe previo, ya sea 1 o 2 días antes o tiempo previo, y que de ahí se haya empezado a surgir. A veces en un principio el paciente no le dio importancia y se fue acumulando sangrado por alguna situación y ya va con nosotros cuando ya está grande o ya está incluso esta sangre se puede también infectar. Pero bueno, y si ustedes le hacen aquí la prueba de la luz, pues como no es claro como el hidrocele, la luz no va a pasar tan fácilmente o tan bien como en el otro caso. Entonces, con esas medidas ustedes pueden tratar de diferenciar que esto se trataría de sangre o de otra consistencia diferente al hidrocele. Entonces eso es lo importante, revisar a los pacientes, mandarles los estudios, saber que puede existir un tumor.
saber otros diagnósticos que pudiera haber. Entre el interrogatorio ustedes pueden tener cierta certeza o cierta probabilidad de que sea algún diagnóstico, pero no pueden descartar algún otro, tienen que sospechar de que puede haber otras situaciones, ¿vale? Entonces estos son los diagnósticos más comunes que se pueden confundir con un tumor testicular, para que también se los tengan muy en cuenta y se los aprendan para su práctica ya como médicos. Esperemos que todos lleguen a ser médicos. Pues ya tenemos el diagnóstico, evaluación clínica, le mandamos el ultrasonido, reporta que tiene una masa además, y pues le vamos a terminar la estadificación con la tomografía y los marcadores tumorales, y en base a eso, pues en base al TNM nosotros vamos a estratificar a nuestro paciente. Es un paciente donde el tumor está al parecer solo en el testículo, si es un tumor que ya está invadiendo otra cosa, si es un tumor que ya tiene metástasis en pulmón, o tiene metástasis en ganglios, o tiene elevado el alfa feto y creemos que puede ser un carcinoma embrionario o la fracción beta de la gonadotropina y que sea un coriocarcinoma, entonces tiene metástasis en pulmón y creemos que es eso, y habíamos visto que los corios son muy invasivos. Entonces ya teniendo todo eso de base, ¿qué es lo que toca? Pues quitar el testículo. Hay veces en las que tengamos cierta duda de que si es una infección rara como la tuberculosis o alguna infección sospechosa que crean como que un absceso, pero no tan claro que es un absceso, y hay veces que sí nos llega a pasar que tenemos duda entre una infección o un tumor. Esos casos pues tenemos que explorarlo al testículo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de operar a estos pacientes? Ya les comentabas, estos pacientes no se operan por el escroto, porque si nosotros violamos la pared del escroto, nosotros estamos como haciendo que el tumor se expanda. Si recordamos el TNM, el T4 es cuando invade el escroto. Entonces, si nosotros abrimos el escroto para llegar al tumor, es como si el tumor ya hubiera invadido el escroto y ya lo estamos haciendo un T4 desde un inicio. Entonces, por eso el abordaje de todos los tumores testiculares son por vía inguinal. Si ustedes saben que lo operan de un testículo y lo abren por el escroto, pues está mal hecho. A los pacientes con sospecha de tumor se tienen que operar por la vía inguinal, por la ingle se abre y de ahí llegamos hasta el escroto y por ahí sacamos, por el anillo inguinal sacamos el testículo, lo sacamos del campo y ahí lo exploramos en dado caso. Entonces, partes claves de la cirugía de tumor de testículo es esta, la vía inguinal. Tenemos que anudar, al sacar el testículo tenemos que anudar el cordón a lo más alto, precisamente para que la manipulación no haga que las células tumorales se vayan por el cordón hacia arriba. Entonces hacemos un pinzamiento o una ligadura alta del cordón espermático, así le llamamos nosotros, para ya limitar el testículo a esa área y que ya no se vaya más arriba, y exploramos el testículo. Normalmente cuando llegamos a este paso ya sabemos que tenemos un 90 y tantos % de precisión de que sea un tumor y solo falta el diagnóstico por patología, pues ya lo que hacemos es quitar el testículo de esta forma, y esta técnica se llama orquiectomía radical. Hay otros casos en los que por un absceso o porque el paciente perdió el testículo por la criptorquidia, pues vamos a operar al paciente a quitarle el testículo. Esto sí lo podemos hacer por vía escrotal, pero cuando es por tumor o sospecha de tumor se tiene que hacer por vía inguinal, ¿vale? Y es una orquiectomía radical. En teoría, al quitar esto, nosotros ya vamos a tener el diagnóstico, vamos a poder estratificar bien al paciente, vamos a ver qué tipo de tumor tiene, si es coriocarcinoma, si es carcinoma embrionario, si es seminoma, o una combinación de estos, y en base a eso va a seguir, ahora sí que se va a determinar el tratamiento posterior. ¿Cuál es el mejor pronóstico? Al paciente que le va a ir mejor, pues el paciente que tiene un seminoma y que no tiene metástasis, que tiene un T1, T2, que no tiene datos de metástasis, en los ganglios no hay datos de metástasis, y que el reporte de patología nos dice que es un tumor pequeño y que es un tumor que es seminoma puro. Estos pacientes, como les había dicho, pues 95% se van a curar. Entonces le vas a quitar el tumor, y en dado caso de que se haya ido más allá a algún ganglio, le podemos dar radiación. Estos pacientes son muy sensibles, o este tipo de tumores son muy sensibles a la radiación, a la quimioterapia. Entonces estos pacientes hay veces que si es un paciente de una etapa muy baja, con la pura cirugía podemos dejarlo, pero hay que estarle dando un seguimiento muy estrecho para ver que no regrese el tumor. La otra opción, para pacientes, por ejemplo, que ustedes no saben si se van a cuidar, nosotros, por ejemplo, en el caso de soldados que no sabemos si se van a ir de baja y nunca los vamos a volver a ver,
y tenemos que estar seguros de que no les va a regresar el tumor, les podemos ofrecer la radiación o una dosis de carboplatino, que es una quimioterapia, y con esto nosotros ya tenemos una mayor, una probabilidad más alta de poderlo curar. Entonces este paciente hay que tenerle mucha vigilancia, una vigilancia muy estrecha, dependiendo si le hacemos orquiectomía, pues incluso hasta por 10 años, mínimo 5 años de vigilancia, y algunos recomiendan hasta 10 años. ¿Sale? Hay que estarlos revisando, hay que tomar la exploración, hay que hacer los ultrasonidos del otro testículo, que no haya recurrencia en el otro testículo, hay que tomarle radiografía de tórax, hay que tomarle marcadores tumorales, ¿sale? Y esto depende, a los primeros años de cada 3 o 4 meses, después en los 100 años cada 6 meses y después cada año, ¿vale? Incluso pues podemos solicitarle, yo no le solicito tan seguido, pero bueno, en un principio sí les tienes que pedir incluso la tomografía completa con contraste para ver que no haya recurrencia en los ganglios. Y ya si pasó 1 o 3 años y no hay nada, pues a lo mejor ya la tomografía les espacias un poquito más, cada 6 meses, cada año, pero en un principio sí es bueno pedirle los estudios de un inicio. Entonces el seminoma puro o clásico en etapas tempranas se pueden curar con pura cirugía o con cirugía y una dosis baja de radiación o de carboplatino. Cuando ya tenemos un seminoma de etapa alta, aún así, si es seminoma puro, el paciente va a tener aún así un pronóstico mejor que si fuera un no seminomatoso o si fuera combinado. Pero bueno, eso lógicamente en una etapa más alta ya no les va a ir tan bien, ya no se van a curar el 95% de los pacientes. Entonces estos, más si se relaciona con alguna combinación, si eleva la alfa-fetoproteína, quiere decir que no es seminoma puro, que tiene otro componente. Si es muy grande, pues va a elevar el LDH. Entonces estos pacientes de preferencia también se deben de someter a quimioterapia. Hay veces que tienen muchas metástasis y el tumor está muy grande y que a veces se hace la quimio justo después de la cirugía o a veces antes de la cirugía, pero lo normal es que se opere y después ya se le ofrece la quimioterapia. Ahora, esta quimioterapia ya no es como la anterior, de una sola dosis de carboplatino. En este caso ya tenemos que hacer más ciclos, en este caso pueden ser 4 ciclos de topósido y cisplatino o 3 ciclos de un protocolo que se llama cisplatino, topósido y bleomicina, ¿sale? Entonces, y dependiendo del tipo de tumor también se pueden modificar estos quimioterapia, estos medicamentos de quimioterapia. En este caso estamos hablando de una sospecha de seminoma, ¿vale? Y los que tienen un poquito más de riesgo pues pueden tener también 4 ciclos de bleomicina. Diferente a lo mejor puede ser con los no seminomatosos. Estos prácticamente, aunque sean de etapa baja, por ser no seminomatosos, como les dije, son más agresivos, son más riesgo de que se haya ido a otros lugares. Entonces a estos pacientes, aunque sean de etapa baja, pues lógicamente se hace la cirugía y se debe de complementar con quimioterapia normalmente. Si tiene ganglios, se hace la linfadenectomía. ¿Qué es eso? Pues quitar los ganglios que están con datos de tumor para que no se siga expandiendo el tumor y se le da radiación o quimioterapia. Los que son de etapa alta, pues estos ahora sí que les toca todo, les toca la cirugía del testículo, les toca quimioterapia y quitar los ganglios sospechosos, principalmente los que son más de 3 centímetros, ¿sale? Hay veces que estos pacientes vuelven a salir y ahí ya son problemas, porque cuando el tumor ya se fue a los ganglios o a otro lado, pues tú los quitas, pero después tienes el riesgo de todos modos de que vuelvan a salir, por eso se les da la quimioterapia. Y algunos aún así, pueden ser que los no seminomatosos sean más resistentes a la quimio, entonces hay que a veces cambiar el tipo de medicamentos, o hay veces que les vamos a tener que dar más dosis, o tenerles que estar en vigilancia continua porque van a requerir segundas o terceras líneas de quimioterapia. Entonces a estos pacientes ya no les va nada bien, como a los primeros que comentamos. Seminoma muy bien, seminoma en etapa alta pues más o menos, pero todavía tienen una buena probabilidad de curarse si es que responde bien a la quimio. Pero bueno, ya no seminomatosos ya son más difíciles de curar. En etapa baja lógicamente sí tienen una buena, si los identificamos a tiempo, sí tienen una buena probabilidad de curarse, no tan alta como el seminoma, pero sí tiene cierta probabilidad. Pero ya los de no seminoma de etapa alta, pues a lo mejor son los que más agresivos o que peor pronóstico tienen, ¿vale? Entonces, acuérdense, orquiectomía radical, quimio, radio, ¿no? Los seminomas son sensibles casi a todo, afortunadamente, y los otros, los de no seminoma, eso sí ya
ya son cuestiones especiales que tenemos que dar casi siempre quimioterapias. Y bueno, pues ¿cuál es el pronóstico? Ya hemos visto entonces que depende del tipo, la etapa, esto va a ser con todos los tumores, dependiendo en qué momento lo encuentres, qué tipo de tumor sea. Habíamos visto en vejiga que hay uno de alto grado, de bajo grado, si es carcinoma urotelial o si es otro tipo de tumor, células claras en riñón, o si es sarcoma, todo tiene, depende del tipo de tumor, es la sobrevida o el pronóstico. Si tiene cariocarcinoma o tiene un componente grande de carcinoma embrionario, estos pacientes no les va tan bien, pero si es puro seminoma y lo identificamos a tiempo, pues lo podemos curar hasta el 98%, 95%, dependiendo de la etapa, el tratamiento que le des, el abordaje, que le haga la cirugía adecuadamente, que no haya elevado marcadores, o sea, todas las cosas influyen. Ya en otros casos, pues depende del estadio, pues sí puede disminuir hasta 35 a 75%. ¿Vale? Los de no seminoma pues sí tienen un poquito menos de riesgo. Si en un principio lo identificas a tiempo, le quitas el testículo, los ganglios que pudieran estar afectados y lo encuentras en etapa 1, probablemente también tengan un buen porcentaje de curación. Pero bueno, aquí en el no seminoma, que estas son las siglas con las que lo manejan casi todos los libros, artículos y demás, pues tiene mejor, un peor pronóstico que si fuera puro seminoma. Eso también es importante que lo sepan. Pues para como médicos generales o incluso para algún conocido, un paciente, un familiar que les preguntara. Entonces, y los que no son de células germinales, que habíamos dicho, pues son tumores de células de Leydig, no son tan comunes, 1 a 3% nada más de los pacientes. Esto pudiera ser más común en personas jóvenes también, y pues esas son las características en patología, ¿no? Pacientes antes de la pubertad, que presenten datos de virilización temprana, eso pudiera llegar a generar ciertas dudas. Pueden presentarse asintomáticos, con ginecomastia, algún tipo, y pueden elevar, por el tipo de tumor que es de Leydig, pueden elevar algunos estudios, marcadores en los estudios de laboratorio, como esteroides, como el 17 cetoesteroide, en suero y orina o en los estrógenos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Pues también la orquiectomía, igual que los otros tumores, ¿sale? Y se da un seguimiento con los valores de la 17 cetoesteroides, y si siguen elevados, pues este paciente normalmente va a requerir linfadenectomía. Otro tipo de células que también son más raras aún es de células de Sertoli. Pues en el testículo hay dos células principales, de Leydig y de Sertoli. Cuando son de las células de Sertoli, estos pacientes, que es menos del 1% afortunadamente, también pueden presentarse en personas jóvenes. Se dan cuenta que la mayoría de tumores son en pacientes jóvenes. También puede ser que los niños se presenten con virilización o ginecomastia en adultos. Y pues el tratamiento igual, orquiectomía radical. Y si se confirma este tipo de tumor, pues habría que pensar o realizar la linfadenectomía retroperitoneal. Y de otro tipo, pues gonadoblastomas son más raros, son tumores inmaduros, casi siempre se da solo en pacientes con disgenesia gonadal, casi siempre se va a detectar en menores de 30 años, y también tratamiento orquiectomía radical, y dependiendo de la estadificación. Pero bueno, en estos casos, por la etiología, por la forma en la que se da y el tipo de tumor, aquí a veces se recomienda incluso hacer la orquiectomía de los dos lados, ¿vale? Para evitar, lo más probable es que el otro lado también esté afectado. Pero la verdad es que estos son muy raros. Yo no me ha tocado ver pacientes de gonadoblastomas, por eso les digo que es muy raro, pero bueno, para que sepamos que existen y lo tengamos contemplado. Digo, ya no les toca ese manejo a ustedes, pero bueno, para que sepan que existen. Ahora podemos, como habíamos visto en un inicio, en las primeras diapositivas, pues hay veces en los que los tumores de los testículos no son primarios del testículo, vienen de otro lugar. Tal vez de los casos más comunes son un linfoma, un paciente que tiene ganglios por todo el cuerpo y se les presenta un tumor en el testículo, pues probablemente sea el tumor, y más, como dijimos, que sea bilateral el tumor, pues puede ser, y lo más común y más probable es que el tumor provenga de un linfoma. Se presenta, pues a diferencia de los tumores primarios, son en pacientes de mayor edad, más de 50 años, y es la neoplasia secundaria más común. O sea, de todos los tumores testiculares, hasta un 5% pudiera ser de un linfoma. Acuérdense que son metástasis pues de otro lado.
Entonces, normalmente esos pacientes pues ya son pacientes que han tenido otros datos clínicos previos o que ya lo están estudiando por otras cuestiones, ¿no? Siempre, no sé, infecciones recurrentes, ganglios crecidos en otro lado del cuerpo, otro tipo de cosas, y esto se detecta durante ese abordaje, o que el paciente pues sí refiere una masa y no se da cuenta de todo lo demás y no la habían valorado nunca como debería de ser. Entonces, ¿cómo se presenta? Pues con aumento de tamaño de los dos. Aquí acuérdense que es casi siempre bilateral, entonces se va a presentar en los dos lados y van a ustedes detectar esta masa, o en el ultrasonido pues les va a reportar una masa de los dos lados. Entonces, en estos casos, si ya tenemos la duda por los estudios de que tiene ganglios y demás, que puede ser un linfoma, entonces toma la biopsia de estos tumores. Cuando se cree que es un linfoma secundario, si creemos que es un linfoma que viene del testículo, que es primario del testículo, o un tumor que sea primario, pues aquí se tiene que quitar todo el testículo. Pero bueno, en estos casos que son bilaterales y que toda la clínica dice que es un linfoma maligno de otro órgano, pues lógicamente aquí tenemos que biopsiarlo. A estos pacientes normalmente les dan algún tipo de quimioterapia y ya se verá si responden o no responden a la quimio, si hay que hacerle algo más. Pero al inicio aquí el tratamiento no es quitar el testículo, porque ese no es el problema principal. El problema viene de otro lugar y la etiología es de otro tipo. ¿Vale? Y después, pues aquí otra situación, y más en niños, puede ser que los niños son más común que les dé leucemia. A los niños con leucemia linfocítica aguda pudiera también presentarse con lesiones en testículo. Aquí hay que hacer la biopsia en dado caso que haya duda. Y pues a esos pacientes, igual que los del linfoma, pues le van a dar otro tipo de tratamiento, ya sea radiación o quimioterapia. O puede ser metástasis de otro órgano, ya sea próstata, pulmón. Esto es más raro, pero bueno, podrían ser. Pudiera pasar que tenga cáncer en otro órgano, en otro lugar, y que haya dado lesiones o metástasis hacia los testículos. Y también hay otros tipos de tumores, digámoslo así, germinales, o sea, células germinales, pero que se originan fuera de las gónadas, que son muy, muy raros también, menos del 3%, y que siempre estos se van a originar de un tumor o en mediastino, en retroperitoneo, en la glándula pineal. Son, la verdad, muy raros. Lo más frecuente podría ser mediastino o retroperitoneo, y también depende de la presentación de donde esté, ¿no? Si es en mediastino, pues va a dar ciertos síntomas torácicos. Si es un problema de retroperitoneo, lo que ya comentamos, dolor de espalda, además. Pero bueno, este tipo de tumores también son raros, tal vez no sea tan importante que los dominen, pero bueno, al menos para que sepan que existen otro tipo de tumores de células germinales que pueden estar en otros órganos fuera de las gónadas, que las gónadas, en caso ya habíamos visto que en mujeres pues, están los teratomas también, los carcinomas, que este tipo de tumores puede estar fuera de las gónadas también. Y puede haber seminoma, por ejemplo, de primario en mediastino o en retroperitoneo, y esto se tratan con radioterapia principalmente o quimio. Ahora, los otros tipos de tumores pueden ser tumores primarios de epididimo, que les dije son muy raros, la verdad yo no me ha tocado. Los más comunes son adenomatoides. La verdad es que aquí el pronóstico pues es bueno, normalmente se detecta a tiempo, se quitan, se da entre 20 y 40 años, no hay síntomas más que a lo mejor una bolita en el testículo. Este sería el diferencial más importante de un quiste de epididimo. Les digo, pues casi siempre van a ser un quiste, pero también pudiera llegar a ser que sea un adenoma, ¿no? Un tumor adenomatoide, un leiomioma, que es el siguiente. Pero bueno, al final de cuentas, afortunadamente los pacientes son muy, muy raros, y también pues, se quitan con el manejo de la cirugía. Y los que surgen del cordón espermático, la mayoría son benignos. Lo más común es que sean lipomas, o sea, bolas de grasa. Se presenta una bola en el cordón, perdón. Y lo más común es que sean lipomas. Pues estos tumores, si dan molestias, se quitan y se mandan a estudiar. Se nos van a reportar grasa y pues no pasa nada. Ya de ahí hay casos raros, que por ejemplo que se trate de un radiomiosarcoma, un leiomiosarcoma, fibrosarcoma, alguna combinación de tumores, que estos ya son malignos, y habría que dar algún otro tratamiento, quitarlo y ya dar un tratamiento como radiación, por ejemplo. ¿Sale? Bueno, yo creo que el día de hoy vamos a quedarnos en esto. Terminamos lo de testículo, y la otra clase mañana vemos lo que es tumor de pene y escroto. Pues un minuto, ¿alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, doctor. ¿Verdad, Yami? En los tumores que se presentan de forma bilateral, ¿es posible que
los testículos no se encuentren en la misma etapa, vaya, que no se presenta a lo mejor al mismo tiempo o que estén cada uno en diferente etapa o algo así. Bueno, es que si salen al mismo tiempo, los vamos a estadificar juntos. O sea, aunque uno sea T1 y otro T4, pues lo vamos a dejar como T4. Ahí sí ya no se estadifican por partes. O sea, al final le vamos a tener, si es que es un tumor bilateral al mismo tiempo, le vamos a tener que quitar los 2 testículos y darle quimio, radio, lo que le toque. Se estadifican en conjunto cuando tocan en el mismo tiempo los 2 tumores, o lo más seguro es que sea un linfoma en ese caso. Lo que más común es eso, que quitamos un testículo, lo tapificamos en la etapa temprana, no le damos quimio, le damos solo la cirugía, y en la vigilancia le sale el tumor en otro testículo. Hay que volverlo a tapificar a ese paciente, hay que tomarle marcadores, hay que tomarle tomografía, y en ese segundo tiempo, que puede ser un año después, 2 años, 10 años, hay que ver cómo está en ese momento y volverlo a tapificar y darle lo que le toque en ese momento. Pero bueno, si es en un mismo tiempo los 2, lo normal lo tapificamos como uno solo, el de peor pronóstico lógicamente, y el más agresivo es al que le vamos a dar tratamiento. Si uno es seminoma y el otro es coriocarcinoma, pues le vamos a dar al seminoma, se va a curar con la cirugía y una quimio leve. El corio le vamos a tener una más agresiva, entonces nos vamos a la quimio más agresiva.